Bienvenidos a Casa del Rey Online. Qué bueno, hermanos amados, que estén alegres. Me alegro también en el Señor al ver su alegría en venir a nuestra casa, venir a adorar al Padre, a ese Dios que es tan misericordioso y que nos ama tanto. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es por Él, es venir a su templo, adorarle con alegría, con emoción, danzarle. Y como ya he dicho anteriormente, somos afortunados de tener unas manos, unos pies, un cuerpo entero, ¿verdad? No tenemos excusas para danzar para allá, danzar para acá. Así que, hermanos, no se queden clavados en sus puestos. Ustedes son libres en el Señor para levantar las manos, adorarle, danzar, dar la vuelta, manifestar todo el amor que ustedes sienten por el Señor. Así que les voy a pedir que levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro Señor. Padre amado, te pedimos en esta noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, manifestándose en cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convencimiento, Padre amado, de lo que estamos haciendo mal, Señor, de lo que no te agrada, Padre amado, Señor. Queremos entregarte en esta tarde nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, que nos alegres, Padre amado, para que seas tú encendiendo ese fuego en nuestro interior, Señor. Estamos en tu casa, Padre, porque queremos de tu presencia, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de lo que anhelamos, Padre amado, sentirlo en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor, Padre. Nuestra voz, Señor, será de cánticos alegres para ti, Señor, porque te amamos, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarlo, Padre amado, Señor. Por eso, hoy, todos juntos, Padre amado, elevaremos ese canto, Señor, como dice tu palabra, que tú vives en la alabanza de tu pueblo, Señor, y tu nombre será glorificado en esta tarde, Señor. Amén. A ver, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. A ver, ¿cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Con esa misma alegría vamos a danzar, a cantar fuerte, porque la venida de nuestro Señor está pronta. A ver, un fuerte júbilo para nuestro Señor. Dancemos, iglesia, dancemos. Mire a la persona que está a su lado y dígale: alístate, que pronto viene el Rey. Alístate, que pronto viene el Rey. En majestad, ya pronto viene el Rey. En majestad, ya pronto viene el Rey. Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. El Rey pronto vendrá. ¿Y cómo me encontrará ese Rey? Danzando a mi Rey me encontrará, cantando a mi Rey me encontrará, alabando a mi Rey me encontrará, adorando a mi Rey me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando por mi Rey. Que se escuchen fuerte esas palmas. Hay gozo, hay gozo. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra. Su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, canta, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios.
dando vueltas en el aire, canta, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios. Oh, 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 oh. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, porque para Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hermanos, regocíjense, celebren hoy a nuestro Señor y que el Señor, si llega a venir, nos consiga alegre en su presencia, nos consiga danzando para Él, gritando, dando voces de júbilo. Así que, hermanos, vamos con la misma alegría a adorar a nuestro Padre. A ver, un grito de júbilo. Si el Señor viene, se van a quedar. Un grito de júbilo para nuestro Señor. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Dígalo fuerte. Nada es imposible. Nada es imposible para el que cree. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé, Señor, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. En ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada, nada, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Porque no hay nada imposible para nuestro Padre. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, sí, Señor. Y creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, sí, Señor, creemos. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, sí, Señor. Creo en ti,
estoy. Fuerte aplauso para nuestro Señor, que sea para Él toda la gloria y toda la alabanza. Amén. ¿Cómo están, iglesia amada? Bien. Se nota la alegría, hermano. Dice la palabra del Señor en el Salmo 122. Quiero leer ese salmo. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Versículo 2 dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuando yo vengo a la iglesia, debo tener una actitud diferente. Cuando yo iba a la fiesta y estaba en el mundo, yo no iba triste y decía: hola mi chica, otra vez tengo que ir a la fiesta. Otra vez, no. Me alegraba, ¿no es cierto? Entonces cuando venimos a la iglesia nosotros debemos alegrarnos. Alguien puede decir: pastor, ¿pero por qué me voy a alegrar? Porque de estar en la iglesia ya es una bendición, un beneficio. Ocupamos un lugar preciado. Dios nos dio la oportunidad de estar nosotros en lugar tal vez de otras personas. Por eso es que nosotros debemos alegrarnos. Y el Salmo 122 refleja la alegría de una persona que tiene cuando viene a la iglesia. Así que muéstreme su sonrisa. No, porque tiene mascarilla, no me la muestra. Así que vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el único que puede alegrar mi corazón. Y que en tiempos de necesidad, de angustia, de tristeza, me voy a alegrar cuando estoy en tu casa. Sea tu nombre bendito, Señor, que mi adoración llegue a tu presencia. En el nombre de Jesús, vamos a adorar al Rey. Aleluya. Delante de ti estoy, Dios de mi salvación. Examíname. Aquí estamos, Señor. Delante de ti estoy, limpia mi corazón, escudriñame. Delante de ti estoy, Dios de mi salvación, examíname. Delante de ti estoy, limpia mi corazón, escudriñame. Jehová, la habitación de tu casa he amado. El lugar en la morada de tu gloria. Jehová, la habitación de tu casa he amado. El lugar en la morada de tu gloria. Delante de ti estoy, Dios de
Vamos, iglesia, dígaselo. El lugar de tu morada, Señor. De la morada de tu En la gloria. morada de tu gloria. Te adoramos, amado mío. Ven, Espíritu En la Santo. habitación de tu casa he amado. El lugar, la morada de tu gloria. Y yo sé que en el día del mal tú me ocultarás en lo reservado de tu morada. En el día del mal tú me ocultarás y en tu tabernáculo me esconderás. Y en el día del mal tú me ocultarás en lo reservado de tu morada. Y en el día del mal tú me ocultarás y en tu tabernáculo me esconderás. Te adoramos solo a ti, Señor. Hemos venido, Padre, porque estamos sedientos. Necesitamos de ti, Señor amado. Y sabemos que a través de la adoración nos podemos encontrar con tu presencia. Mis manos, Señor amado, son tuyas, te pertenecen. Mi cuerpo te pertenece, Señor. Cuando levantamos las manos al cielo, eso es símbolo de rendición, que solo hay uno que es digno de la adoración, es digno de ser adorado. Y su nombre es Jesucristo. Te adoramos a ti, Señor. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Aleluya. Hemos venido a adorarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Te adoramos, hermoso mío. Hermoso Espíritu de Dios. Tú eres santo, eres En poderoso. lugares deleitosos cayeron mis cuerdas. Tú eres mi porción y mi herencia. En lugares deleitosos cayeron mis cuerdas. Tú eres mi porción y mi herencia. Yo me regocijo en ti y en tu misericordia, Señor.
Así es, amado mío. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Amén. Gracias, Dios. ¿Cuántos están cansados? Bien. Vamos a tomar nuestros lugares, que el Señor les bendiga. Estamos, hermano amado, como día domingo por la tarde, cuando ya estamos extrañando el fin de semana, pensando cuándo viene el próximo domingo y pensando que mañana es lunes. Pero bueno, le damos gracias al Señor porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 16. Acompáñame a Marcos capítulo 16, por favor. Y vamos a compartir esta palabra. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Este es Jesús hablándole a los discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Diga conmigo: tengo que ir y predicar el evangelio. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, dice, sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, o sea, fueron obedientes. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros queremos predicar la palabra del Señor? Amén. Bueno, ahí hay unos amenes. Ciertamente, hermanos amados, una de las cosas que le cuesta más al cristiano es predicar y hablar de Cristo. He escuchado muchas veces, yo no sé si mi púlpito está chueco o la iglesia. Parece que el púlpito, bueno. Pero yo he escuchado muchas veces a los cristianos decir: pastor, no sé cómo hablar de Cristo. No sé cómo predicar, me cuesta hablar, me cuesta transmitir la palabra, no sé cuándo es el momento oportuno, no sé cómo comenzar. Les cuesta muchas veces a la iglesia poder entender y comprender cómo nosotros debemos hablar y cómo debemos testificar acerca de Jesucristo. Y una de las cosas que siempre digo es que nosotros debemos partir por lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Si Dios ha hecho algo en nosotros, ese va a ser nuestro mejor mensaje, va a ser nuestra mejor prédica, hablar siempre de nuestro testimonio personal, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de nuestra vida, tomar lo mejor que Dios ha hecho y poder compartirlo y enseñarlo a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender que cuando Jesús, en su última información, en lo último que Él le estaba diciendo a los discípulos, antes de ascender al cielo y tomar su lugar a la diestra del Padre, es ir y predicar el evangelio. Ese se conoce como la gran comisión, de ir y hablar de Jesucristo. Y por eso le cuesta mucho a las personas, porque no todos fuimos llamados, o no todos, perdón, tienen la capacidad de poder compartir y hablar la palabra del Señor. No todos somos iguales. Dios a uno los usará compartiendo una palabra, otros serán buenos para orar por las personas, otros serán buenos para hacer cosas en la iglesia, para trabajar, para aportar, pero todos nosotros tenemos un lugar en la iglesia. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Jesucristo. Lo importante es descubrir para qué yo sirvo dentro de la iglesia. Y ese es un problema muchas veces, porque las personas no conocen o no entienden y no logran descubrir cuál es su propósito dentro de la iglesia.
¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que debo hacer en el cuerpo de Jesucristo? ¿Para qué fue lo que Dios me llamó? Porque ciertamente todos nosotros hemos sido llamados. Pero de ser llamados a transformarse en un escogido, hay una gran diferencia. Porque muchos, dice la palabra, son llamados, pero dice que pocos son los escogidos. Mire lo que dice la palabra en Mateo 22:14. Quiero leer esto textual. En Mateo 22:14 dice eso la palabra. Escúchelo bien. Dice la palabra: porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, muchos pueden venir, sentarse en la iglesia, tomar una silla, leer la palabra. Pero de transformarse en un escogido y predicar la palabra y llevar el evangelio y que las señales respalden la palabra del Señor, hay una gran diferencia. Por eso nosotros no podemos inventarnos el llamamiento, porque cuando nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor, ciertamente las señales que decía en Marcos capítulo 16, las señales, dice que van a seguir, dice, una cosa. Las señales siguen una sola cosa, y eso es la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 16, se lo voy a mostrar. Marcos capítulo 16 dice la palabra: y ellos, dice versículo 20, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ponga atención, nadie que no predica una palabra genuina de parte del Señor, las señales los seguirán. Nadie. Todo aquel que habla fuera del fundamento de la palabra del Señor, las señales no le van a seguir. Pero mientras nosotros permanezcamos en la palabra, téngalo por seguro que las señales que hablaba Marcos en el capítulo 16, en el versículo 17 en adelante, las señales seguirán a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros no pedimos las señales. Por eso es que nosotros no buscamos las señales. Ese no es el orden. ¿Usted se ha dado cuenta de las personas que buscan las señales? Que buscan el hablar en lenguas, que buscan echar fuera demonios, que buscan el sanar a los enfermos. Pero ese no es el orden. No es que Dios no nos quiera dar las señales. El problema es que nosotros no podemos pretender que la señal me siga sin yo primero entender el principio básico, que es que las señales siguen a la palabra del Señor. Y las señales son para confirmar la palabra que nosotros estamos predicando. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor es el mensaje que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y ese mensaje debe ser respaldado por las señales. No hay una palabra verdadera que no ha de ser confirmada con las señales que hablan Marcos capítulo 16 versículo 17. Las señales deben seguir a la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia muchas veces ha dejado de caminar en las señales, porque como ha olvidado el centro, que es la palabra, las señales no le siguen. Por eso es que yo no pido las señales. Si yo predico la palabra, automáticamente las señales terminan siguiendo mi vida y van detrás de mí donde quiera que voy, porque predico un mensaje verdadero del Señor. Por eso la palabra tiene poder. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? Por eso es que la palabra tiene poder para echar fuera demonios. Por eso es que la palabra tiene el poder para sanar a los enfermos. Por eso es que a través de la palabra nosotros fuimos transformados. La palabra es la esencia del cristianismo hoy día en la tierra. La palabra es la esencia que me hace a mí sentirme un verdadero cristiano. Cuando yo predico un mensaje verdadero, las señales irán detrás de mí inevitablemente y respaldarán lo que nosotros estamos diciendo. Por eso la gente dice: pastor, pero si yo no he sido sanado, ¿puedo predicar que Cristo sana? Pastor, si yo no he sido bautizado y no hablo en lengua, ¿será que yo puedo predicar de esas señales que dice la palabra del Señor? Déjeme decirle que cuando nosotros predicamos un mensaje genuino,
nosotros no debemos preocuparnos si las señales van a estar o no van a estar. Las señales de Dios estarán cada vez que nosotros prediquemos un mensaje verdadero. La palabra del Señor no puede contradecirse. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8. Me gusta traer muchos versículos porque así los cristianos se acostumbran a leer la palabra y a encontrar los versículos. Hechos capítulo 8, versículo 5. Mire lo que pasaba con Felipe y en la ciudad de Samaria. Dice la palabra: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué es lo que hacía? Dígamelo usted, por favor. Le predicaba a Cristo. La palabra nos dice que Felipe descendió a Samaria y les mostraba las señales. La palabra del Señor parte diciendo que Felipe fue a Samaria y lo primero que hizo, les predicó la palabra del Señor. Ese es el orden. Primero es la palabra y a continuación, inevitablemente, vendrán las señales. Mire lo que dice la palabra. Y la gente dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué fue primero? La palabra. ¿Qué vino a continuación? Las señales. Por eso es que la palabra es la que nosotros debemos buscar. La palabra es la que nosotros debemos perseverar. La palabra en la cual nosotros debemos escudriñar a diario. Porque cuando tú tienes un mensaje en el corazón de parte de Dios, tú no te vas a preocupar si las señales están o no están. Las señales van a estar en ti cuando tú cargas un mensaje del Señor. Esa es una tremenda verdad, hermanos amados. Porque cada cristiano muchas veces busca las señales y deja de lado la palabra del Señor. Y uno puede hablar con los cristianos y hablar y uno se da cuenta que los cristianos conocen mucho de señales, pero no conocen de la palabra. Por eso es que cuando yo recuerdo, cuando era pequeño y me llevaban a la escuela dominical, un día me dijeron, vas a hacer una tarea. Y yo dije, bien, la voy a hacer. Y me dijeron, tú te vas a aprender un salmo. Y yo busqué un salmo y me gustó el Salmo 121. Y de ese día, cuando estaba muy pequeño, yo me aprendí el Salmo 121. Y de cuando me lo aprendí de pequeño, nunca hasta el día de hoy se me olvidó el Salmo 121. Entendí que si yo aprendía la palabra, esa palabra me acompañaría todos los años de mi vida. Por eso sé lo que dice el Salmo 121. Cuando nosotros creemos a la palabra, vivimos por la palabra, comemos la palabra, nos alimentamos de la palabra, las señales respaldarán tu vida donde quiera que vayas. Por eso es que un cristiano verdadero no se conoce por las señales que tiene, se conoce por la palabra que predica y la que carga. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano verdadero se conoce no por las señales, no. El cristiano verdadero se conoce por el mensaje, por la palabra, por lo que dice. Por eso la palabra es la que a nosotros nos va a justificar. Por eso la palabra dice que Felipe, lo primero que hizo cuando fue a Samaria, predicaba la palabra del Señor. A continuación vinieron ¿qué? Las señales. Dice la palabra, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, versículo 7, o sea, los que estaban endemoniados. Fíjese lo que pasaba. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero yo no me imagino a Felipe ministrando a 1000 personas, ejemplo, uno por uno. No, la palabra dice que Felipe compartía la palabra. Y yo me imagino que cuando él predicaba el mensaje, mientras la palabra se predicaba, automáticamente la gente comenzaba a recibir. El que estaba endemoniado se liberaba, las cadenas se cortaban y los demonios huían. Porque la palabra del Señor estaba siendo entregada. Los que estaban enfermos al oír el mensaje tenían fe. Y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por lo tanto desarrollaban fe en medio del mensaje y creían que podían ser sanados. Entonces de esa manera, ¿qué pasó? El evangelio comenzó a crecer, el ministerio comenzó a crecer, porque la gente ponía atención a la palabra y las señales comenzaban a hacer su trabajo solas. Sin que Felipe estuviera llamando las señales, porque la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen.
Y dice que Jesús respaldaba, dice, a los discípulos con las señales que él hacía. O sea, Jesús estaba con ellos mientras ellos predicaban la palabra. Y las señales eran manifiestas en medio del pueblo. Vuelvo a leer Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y el Señor dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, dice, saliendo, predicaron en todas partes. ¿En cuántas partes predicaron? En todas. Donde estaban, tenían que sembrar la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Donde estemos, tenemos que dejar una semilla y sembrar la palabra. El que da el crecimiento no somos nosotros, no es el pastor, no es el servidor, no es el ujier, no es el diácono. El que da el crecimiento es Dios. Pero la palabra dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Diga conmigo: donde yo vaya, si tengo un mensaje, las señales me seguirán. Es inevitable que las señales respalden a una persona que tiene un mensaje en su corazón. Por eso es que hay muchas personas que dicen: no, si Dios está conmigo. No, si Dios está conmigo. Pero ¿dónde están las señales? No están. Entonces, ¿qué me dice automáticamente ahí? Que ellos se inventaron el llamado y que nunca fueron de Dios. Porque alguien que es llamado por Dios y tiene una palabra, las señales están sobre esa persona automáticamente. Por eso es que tú no debes buscar la señal. Primero debes ser un erudito en la palabra. Primero debes creer la palabra, comerla, vivirla. Y automáticamente cuando tú te encuentres predicando, hablando de Cristo, testificando, las señales harán su trabajo sobre la vida de las personas. Ese es el orden. Diga conmigo: el orden es primero la palabra y después las señales. Hechos capítulo 5 versículo 12. Mire lo que dice Hechos capítulo 5. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de señales. Hechos capítulo 5, por favor. Dígame, por favor, lo encontré. Ahí, todos lo encontraron. Hechos capítulo 5 versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, dice la palabra, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Diga conmigo: las señales estaban presentes en el ministerio de los apóstoles. Y el mismo Dios de los apóstoles es nuestro Dios hoy día. Esas señales tienen que estar sobre ti. Porque cuando tú cargas la palabra, cuando tú eres un hombre de palabra, las señales van a estar detrás de ti, confirmando lo que tú estás diciendo. Por eso cuando Pedro se para, ¿no es cierto?, medio borracho, con los otros 11 que estaban borrachos y los otros 120 borrachos, embriagados en el Espíritu Santo. Y los judíos comienzan ¿a qué? A juzgarlo y a decir: estos hombres están borrachos, están ebrios. Pero Pedro se para, ¿no es cierto? Me imagino a Pedro arreglándose un poco y parándose, y él dice: varones, por favor, esto no es lo que ustedes creen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza a enseñarles y a decirles lo que la palabra decía de la señal visible que ellos estaban viendo. Primero es la palabra, pero yo debo conocer la palabra, ser una persona que se mete en la palabra y conoce de la palabra. Porque Pedro era un hombre que conocía la palabra del Señor. Por eso él supo decirle a la gente: lo que ustedes ven es lo que dice la palabra, lo que fue profetizado por Joel. Eso a mí me dice que Pedro era un erudito en la palabra. Y nosotros debemos ser personas que conocen la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Pero eso es un compromiso diario de tomar la palabra, de leerla por la mañana, de estudiarla, de creerla, de aprenderse los versículos, de decir, me voy a memorizar este salmo porque me gusta, me encanta, lo voy a escribir en mi casa, lo voy a pegar en todos lados. La palabra debe ser lo que a nosotros nos dé esperanza cada día. ¿Cuántos dicen amén? Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hechos capítulo 10. Este es uno de los ejemplos que más me gusta. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Miren lo que está haciendo Pedro. Pedro es llamado por Cornelio para que vaya a predicar a su casa. Miren lo que pasa. Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él está predicando una casa llena de gente. Todos los amigos, todos los familiares de Cornelio, le está hablando la palabra. Pero dice la palabra del Señor, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Diga conmigo, Pedro estaba predicando la palabra del Señor. Pero mire lo que sucede. Versículo 44. Me voy a adelantar al versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, mientras aún él estaba predicando, la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando Pedro está predicando la palabra, yo me imagino el corazón de la gente en la casa de Cornelio. Comenzó a llenarse de la palabra, llenarse de la palabra, llenarse de la palabra. Entonces cuando el Espíritu Santo vio que la gente estaba creyendo a la palabra, no a la señal, no a las señales que habían escuchado que se hacían por Pedro y los discípulos, los apóstoles, sino que la gente estaba creyendo al mensaje que Pedro les estaba dando, el Espíritu Santo dice, cayó sobre todos los que estaban reunidos y se hizo evidente que las señales, la palabra sigue, las señales siguen la palabra del Señor. Si nosotros llevamos un mensaje, inevitablemente las señales seguirán mi vida, porque yo tengo un mensaje verdadero de Dios. Cuando la gente no carga el mensaje, no hay señales. Cuando la gente no carga la palabra, no hay señales. Por eso es que nosotros debemos ser personas que cargan la palabra, pero también debemos creer que las señales estarán ahí para confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Un cristiano a tiempo completo es un cristiano que predica la palabra. Es un cristiano que ora por los enfermos. Es un cristiano que ora por los que están endemoniados. Es un cristiano que le sigue las señales. Nosotros no podemos ser cristianos y tan solo compartir un versículo bíblico en las redes sociales. Nosotros debemos ser cristianos que predican de Cristo, pero que también las señales se manifiestan cuando nosotros hablamos o cuando nosotros oramos por las personas. Eso es, diga conmigo, vida de iglesia, vida del Espíritu. Gente cristiana, la iglesia del Señor, una iglesia que camina en la palabra, es una iglesia donde nosotros vamos a ver las señales dentro y fuera de la iglesia, en esas personas que se congregan, porque creen en la palabra, conocen su veracidad, pero las señales también están ahí para confirmarlo. Pastor, ¿qué necesito para recibir las señales? Cree en la palabra del Señor. Pastor, ¿qué necesito para caminar en las señales? Cree en la palabra. Primero cree la palabra, cree el mensaje, cree la palabra y las señales entonces te seguirán. Párate firme y tienes que tener valentía para decir, yo voy a hablar, yo voy a predicar, yo voy a decirle a la gente lo que la palabra dice. Entonces las señales automáticamente vendrán sobre ti y respaldarán lo que tú estás diciendo. Las buenas obras no transforman el corazón de las personas. La ayuda social no transforma el corazón, llenan una necesidad de la persona, pero lo que transforma el corazón de la gente es la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos llevar primeramente la palabra de Dios. Segundo,
las señales estarán ahí para respaldar. La palabra es la que está sobre nosotros con poder para poder testificar y decirle a las personas que nuestro evangelio es verdadero. ¿Sabe lo que nos diferencia a nosotros de las religiones? Es que la religión te enseña, te dice, te muestra, te encasilla, pero no tienen cómo demostrar lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo no camina con cualquiera. No tienen cómo demostrarlo, pero nosotros podemos decir lo que dice la palabra, podemos argumentar lo que dice la palabra, pero también podemos demostrar lo que dice la palabra. Y esa es la diferencia, que tú y yo podemos demostrar lo que dice la palabra del Señor. Pastor, es que yo no me atrevo a orar por los enfermos y si no se sana, no es tu problema, el problema es de Dios. Pastor, y si el enfermo se muere, no es tu problema, el problema es de Dios. Cuando nosotros creemos, tú no debes preocuparte por el resultado, porque el resultado de ese milagro no depende de lo que tú hagas o lo que tú creas, depende de Dios. Tú tienes que creer que Dios te puede usar y tienes que orar por los enfermos. Esa es la misión de la iglesia. Vuelvo a repetir cuál es nuestra misión. Diga conmigo, yo tengo una misión que cumplir. Tenemos una misión, hermano amado. Esto es como Misión Imposible, versión 3.0. Marcos capítulo 16. Tenemos que cumplir nuestra misión. Por eso Jesús les dijo en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestra misión? Voy a preguntar a los de acá mejor. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio. ¿Cuál es la parte de Dios? Las señales. Dios se encarga que las señales estén ahí. Por eso dice que Jesucristo estaba con ellos y respaldaba la palabra y las señales seguían a la palabra. La parte del milagro le pertenece a Dios. La parte de tocar el corazón le pertenece a Dios. Nuestra parte es conocer la palabra. El Espíritu Santo traerá a memoria todos los versículos que sean necesarios, pero los que tú anteriormente leíste. El Espíritu Santo no te inventará los versículos si tú nunca has leído la palabra. Primero yo debo comer, beber la palabra, consumir palabra. Entonces cuando tú estés delante de la gente, el Espíritu Santo comenzará a recordarte cada una de esas palabras. Te guiará qué decir, te mostrará cuál es el versículo para cada persona y Él te usará. Pero primero mi parte es predicar la palabra, atreverme a predicar del Señor. Segundo, Dios respaldará su palabra con las señales que la palabra del Señor indica. San Juan capítulo 12, mire lo que dice San Juan capítulo 12. Y esto, mi hermano amado, me asombra. San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 48. Dice la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mire lo que dice la palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras. No es que yo reciba las señales. No es que la gente diga, no es que yo creía la señal. No, aquí está diciendo el apóstol, está diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero? Cuando todos nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor y estemos en ese día cuando el trono blanco de Dios se haga visible y todas las naciones y todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas estén delante del Señor. Lo único que ahí que va a estar para juzgar a las personas, ¿saben lo que es? Ni siquiera Dios, ni siquiera Jesucristo, ni siquiera el Espíritu Santo. ¿Saben lo que va a juzgar a las personas? La palabra del Señor. La palabra nos juzgará en el día postrero. Ni las señales, ni los dones que nosotros tenemos, ni las profecías que dijimos, ni las cosas que hicimos. La palabra es la que en ese momento tendrá 100% autoridad para juzgar a las personas. La gente le dirá a Dios, Señor, pero yo hice cosas buenas en la tierra, pero yo sí creí. Entonces Dios comenzará a ver lo que dice la palabra.
Y Dios le dirá ahí a la televisión que tendrá delante la pantalla, corre video. Y saldremos algunos de nosotros el día que no quisimos venir a la iglesia y lo cambiamos por algo. Entonces Dios dirá, ¿estás viendo? Y usted dirá, sí, Dios, estoy viendo. Yo soy cristiano. Y Dios le dirá, pero espérate. La palabra dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra no juzgará. Colocará la otra imagen. Cuando tú vas por el supermercado y estás haciendo tu carro, tu mercadería, y tú sacas 1 kilo de más y lo metes y no lo pagas. Vendrá la otra imagen cuando tú estás haciendo un negocio y te aprovechaste del negocio y Dios te dirá, ¿estás viendo lo que hiciste? Y tú dirás, sí. Y te leerá la palabra. Dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. ¿Quién nos juzgará en el día postrero? La palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos obedecer la palabra. La palabra tiene el poder para que en el día postrero, en ese día cuando seamos todos juzgados y pasemos delante del Padre, Dios a través de su palabra nos juzgará a todos. Entonces lo primero que nosotros cuando pase, me voy a colocar yo de ejemplo, el pastor Pedro. Y Dios dirá, Pedro, ¿me serviste como se debía en la tierra? ¿Hiciste mi voluntad? Y yo le diré, sí, Señor, hice tu voluntad. ¿Cumpliste mi palabra? Yo le voy a decir, sí, Señor, me esforcé por cumplirla. La palabra dice, Pedro, que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Señor, me olvidé de la mentira de cuando te acepté en mi corazón. Bien, Pedro. Pedro, ¿robaste? No, Señor, cuando te acepté en mi corazón, yo dejé de robar porque tú cambiaste en mi vida. Bien, Pedro. Pedro, ¿me seguiste con esfuerzo? ¿Me seguiste con pasión? Y yo le dije, sí, Señor, te seguí con esfuerzo, te seguí con pasión. ¿No te acuerdas el día cuando llegué recién operado a la iglesia y estaba predicando igual? Sí, Pedro, sí te vi. Cuando nosotros estemos en ese día, lo único que hablará bien de nosotros será la palabra del Señor. ¿Te congregaste? Sí. ¿Hiciste las cosas bien? Sí. Pedro, ¿me robaste? No, Señor. Todos los meses aparté lo que a ti te pertenece. Porque Malaquías, Pedro dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo preguntó, ¿y en qué te hemos robado? Y la palabra dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Me diste, Pedro, lo que a mí me pertenece? No, Señor, capaz que le digan, no, pero es que el diezmo era para el pastor, es que la ofrenda no, ¿por qué? Entonces la palabra juzgará nuestra vida. El pastor Pedro no saldrá ahí a juzgar a Iván, ejemplo. El pastor Pedro no lo hará. Ni a Francisco, ni a Ronnie, ni a nadie. Ahí aparecerá la palabra del Señor que nos juzgará a todos nosotros. Por eso la importancia de creer a la palabra y de tener un mensaje verdadero. Porque entonces las palabras, las señales, seguirán tu vida. Y tú te mantendrás en el orden de Dios. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano desviado creyendo doctrinas falsas? Porque no tienen una sana palabra, porque no han creído la palabra, porque en algún momento salieron de la palabra. ¿Sabe que todas las sectas que hay hoy día tienen muchas de ellas como fundamento la palabra, pero tienen un libro adicional? Testigos de Jehová, uno de los muchos ejemplos. Adventistas, los Solo Jesús, los mormones, tienen como fundamento la palabra muchas veces, pero tienen libros que van sacando nueva información. Y la palabra del Señor no es tan solo lo que ellos necesitan de otras cosas. Pero el cristiano verdadero, o sea nosotros, nuestro único fundamento verdadero es la palabra del Señor. Ni siquiera los libros que leemos, consumimos historia, testimonios, profecía, nada de eso es nuestro principal sustento. Lo único es la palabra del Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen la palabra del Señor. A veces uno cuenta una historia de cuando era pequeño, una situación que le pasó, pero eso no es doctrina. La palabra del Señor es lo fundamental. Jesús le dice, vayan y prediquen la palabra y las señales seguirán y yo respaldaré las señales. Entonces los discípulos, dice, salieron y predicaban la palabra en todas las partes donde ellos estaban. Hablaban del Señor, predicaban de Jesucristo. Por eso dice que la gente los reconocía.
Y decían, wow, esos son los que caminaban con Jesús porque hablan como Jesús, porque se comportan como Jesús, porque ellos comieron de la palabra 3 años y medio escuchando a Jesús, escuchando las verdades del reino. Jesús los tuvo 40 días hablándoles acerca del reino. Cuando ellos salieron a predicar, estaban llenos ¿de qué? De la palabra del Señor. Por eso la palabra tiene tanto poder. Por eso la palabra tiene tanto poder. Y el diablo tiembla y odia la palabra. Porque la palabra es la única que testifica que Satanás, el diablo, fue vencido en la cruz del Calvario. La palabra es la única que testifica que el diablo, el anticristo, el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego. La palabra lo testifica. No lo testifica el New York Times, no lo testifica el diario, lo testifica ¿qué? La palabra del Señor. Por eso es que la palabra es tan poderosa. Por eso es que el diablo intentó matar a Martín Lutero, porque de ahí de Martín Lutero vino la reforma y se imprimieron las Biblias y comenzó a correr la palabra como un río. Hoy día nosotros debemos cargar la palabra con orgullo, con responsabilidad. Porque esta palabra que tenemos hoy día nosotros en nuestra mesa es una palabra que se pagó a precio de sangre. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero cada apóstol, cada discípulo, cada hombre que trajo una reforma para volver a la palabra del Señor, Martín Lutero hizo que nosotros volviéramos a la palabra, a las verdades de la palabra, dieron su vida. ¿Por causa de qué? ¿De las señales? No. ¿Por causa de qué? De la palabra del Señor. La palabra es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Cuando una nación se rige por la palabra, comienza a prosperar. Por eso es que Estados Unidos en un principio comenzó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Porque su fundamento ¿cuál era? En Dios confiamos. Seguimos a Dios. De ahí. Pero cuando una nación se aparta de la palabra, ¿qué sucede? Cuando las naciones se vuelven a la brujería, cuando se vuelven a la hechicería, cuando los gobernantes llaman a la hechicera presidencial que tienen para que les adivine y les haga los embrujos, los encantamientos. ¿Qué pasa con la nación? Díganme ustedes, ¿qué pasa? Se arruina, se destruye, se empobrece, la gente comienza a vivir en la pobreza, el país cae en una depresión. ¿Por qué? Porque los gobernantes rechazaron la palabra del Señor. Por eso las naciones caen. Por eso es que en nuestra nación no podemos permitir que la palabra cese. Debemos mantenernos en la palabra del Señor. Por eso es que tú debes testificar a diario acerca de la palabra del Señor. Por eso es que cada día debes hablar lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Diga conmigo, nada dura para siempre. El apóstol está diciendo, nada dura para siempre, pero va a demostrar lo que realmente dura. Dice, mas la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Por los siglos de los siglos? No. El apóstol no ocupa esa frase. Él dice, la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Por la eternidad la palabra permanecerá. Por lo tanto, ¿a qué nosotros nos vamos a aferrar? A las señales, a los milagros, a la música, a la adoración, a los dones. ¿A qué nos vamos a aferrar? A la palabra del Señor. Esa es la que yo me aferro cada día. Por eso el Salmo 121 lo tengo en mi cabeza grabado desde pequeño. El Salmo 121 me ha acompañado y me ha aferrado a la palabra. Y cada día dedico tiempo a leer ¿qué? La palabra del Señor. Escucho una prédica, me nutro, aprendo. El Espíritu Santo me enseña. Pero porque sé que el fundamento de mi vida debe estar basado
en la palabra del Señor. Un cristiano sin palabra es un cristiano vacío, pero un cristiano con palabra es un cristiano que las señales van donde él vaya y lo siguen. No tiene que llamar las señales, no tiene que buscar las señales lo van a seguir automáticamente, porque tiene la palabra, porque habla del Señor, porque su mensaje es verdadero y no es mentiroso. Por eso la Biblia dice: sea Dios veraz y el hombre sea mentiroso. Lo único verdadero es la palabra del Señor. Si tu fundamento está puesto en la palabra, entonces podemos estar tranquilos, porque la palabra permanece para siempre. Si tu fundamento como cristiano está en la palabra, entonces puedes estar tranquilo, que vas a estar seguro, porque va a venir el día malo, va a venir la adversidad, van a venir los problemas, pero cuando venga el problema, tú estarás firme en la palabra del Señor. Va a venir la escasez, van a venir los problemas, pero yo sé que mi Dios, a través de su palabra, me dio promesas para mi vida. Para cuando llegue el problema, yo pueda enfrentar el problema. Soy más que vencedor. Enfrentar el problema. Viene la enfermedad. Por las llagas de Jesús hemos sido curados y hemos sido sanados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creía la palabra, puedo estar tranquilo que si Dios me llama, pasaré la eternidad al lado de mi Padre en el cielo. La palabra de Dios me da la seguridad en este tiempo. Los días son malos, claro. Los tiempos son difíciles, claro. Los tiempos son peligrosos, claro. Es cuestión de ver lo que pasa en el mundo. Es cuestión de lo que pasa en nuestro país, en Iquique. ¿Vieron lo que pasó en Iquique? Cómo la gente se levantó una turba y comenzó a quemarle a la gente que estaba ahí de otra nación. La BBC lo reportó. Todos los países están hablando, América Latina, de lo que nosotros hicimos los chilenos con esa gente. Por eso es que hoy día nosotros no podemos salirnos de la palabra, porque la palabra a ti te va a enseñar a qué: a ser misericordioso, a tender la mano, a abrir tu mano, a bendecir a otro, a darle a otro, sea chileno, sea argentino, sea de otra nacionalidad, de la que sea. Pero la palabra te enseña a ser generoso, a bendecir a tu pueblo, porque también son tu pueblo. Eso es que permanecer en la palabra. Todo aquel que se sale de la palabra comienza a hacer barbaridades, atrocidades, porque no tiene el fundamento verdadero. Nosotros debemos vivir por la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, y diga conmigo: mi fundamento será siempre la palabra del Señor. Ni las experiencias de los otros, ni mis propias experiencias. Solo, diga, solo el fundamento de la palabra es lo que me dará la seguridad. Si tú caminas en la palabra, todo estará bien, porque vas a sentirte tranquilo, seguro, porque estoy caminando en la palabra del Señor. Cuando el día se vuelva oscuro, recuerda lo que dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos estar tranquilos y confiados porque sé que Dios estará conmigo. Jesús respaldaba su palabra. Él respaldará la palabra. Carga la palabra, vive la palabra del Señor, y Dios la respaldará. ¿Quieres vivir las señales? Claro que sí queremos vivir las señales. ¿Quieres que las señales estén contigo? Claro que queremos. Pero para eso primero yo vivo la palabra del Señor, y las señales me terminan siguiendo porque yo vivo la palabra del Señor. Vamos a adorar al Rey, al que me llena de poder a través de su palabra. Enciende el fuego en mí. Ven y avívame, Señor. Aviva el corazón. Dígale: amar. Seguirte solo a ti es por siempre mi pasión. Así es, amado. Perdona mi error, Mi continuo, y
avívame, Señor. Aviva el corazón, Amarte solo a ti, Dios. seguirte solo a ti, es por siempre mi pasión. Aleluya, vamos a adorarlo. Perdona mi error, Señor, y mi continua distracción. Amarte solo a ti es mi firme decisión, es por siempre mi pasión. Avívame, Señor, avívame, enciende el fuego en mí. Avívame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Avívame, enciende el fuego en mí. Avívame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Avívame, enciéndeme, avívame, Señor. Avívame, enciéndeme, avívame, avívame, Señor, avívame, enciende el fuego.
enciéndeme, avívame, Señor, avívame, enciéndeme, avívame, Señor. Canta, dígalo. Vamos, dígaselo. Avívame, Enciéndeme, Señor. enciéndeme, Avívame. avívame, Señor. Aleluya. Avívame, enciéndeme, Ven y avívame. avívame, Señor. Vamos, ahí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Avívame, Enciende. enciende el fuego en mí. Oh, ven y avívame, Señor. Avívame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Avívame, enciende el fuego en mí. Avívame, Señor, aviva mi oración, búscate. ¿Cuántos de nosotros quieren que las señales los sigan? Amén. Todos queremos que las señales sigan nuestra vida. Pero diga conmigo, yo creeré su palabra y cargaré su palabra. Será mi pan diario de cada día. La leeré por la mañana, leeré por la tarde, leeré por la noche. Eso asegurará, dígalo fuerte, asegurará que las señales están sobre mi vida. Yo oro, Espíritu Santo, por todos los que han dicho, las señales me deben seguir. Oro para que tu palabra esté sobre sus vidas. Pero aquellos, Señor, que ya caminan en tu palabra, que tienen un mensaje, oro para que las señales que dice tu palabra vengan sobre ellos y ellos puedan caminar en tu palabra, pero asimismo las señales respalden lo que ellos hagan por el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, por aquellos que hablarán tu palabra y predicarán el evangelio a todas las personas con el que se reúnan. Oro por esos cristianos que predicarán tu palabra, que las señales, Señor, que dice tu palabra respalden su vida en el nombre de Jesucristo. Cuando abran su boca, que los demonios huyan. Cuando abran su boca, que el enfermo sea sanado. Cuando abran su boca, Señor, que las señales se manifiesten sobre las personas en el nombre de Jesucristo. Oro, Espíritu Santo, para que sobre ellos haya una palabra de liberación. Oro para que ellos carguen el mensaje redentor de Jesucristo y las señales respalden cada una de sus palabras en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Espíritu Santo, en esta noche profetizo, Señor, que muchos vivirán las señales que dice tu palabra. Cuando se encuentren hablando del Señor, las señales se harán visibles. Ellos podrán ver que el Espíritu de Dios está caminando con ellos y los está respaldando en lo que están haciendo. En el nombre de Jesucristo vendrán señales asombrosas sobre la vida del creyente. Vendrán señales en aquellos que crean y vivan por la palabra del Señor. Vendrán señales a los que caminen en la palabra. Iglesia amada, cree y vive por la palabra y el Espíritu de Dios respaldará con las señales. Respaldará con las señales a todos los que creen y a todos los que le ha sido dado el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, Espíritu amado, que todos lleven tu palabra y tu palabra corra
y fluya como un río, Señor, caudaloso sobre sus vidas. Que el mensaje, Señor amado, sea poderoso. Que la palabra que ellos carguen, Señor, venga directo del corazón del Espíritu Santo, para que las personas sean tocadas, para que seamos muchos, Señor, los que conozcamos a Jesucristo y seamos salvos. Dale, Señor, milagros a través de la palabra. Dale señales a través de la palabra. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios ha dado mensajes a cada uno de ustedes. Hablen la palabra, prediquen, y las señales estarán en su vida. Oro, Señor, para que las señales estén ahí cuando ellos hablan tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Levanta tu mano y dile: Señor, yo predicaré tu palabra en el nombre de Jesús. Predicaré tu palabra, anunciaré tu evangelio, cumpliré la misión. Avívame, Señor, avívame, enciéndeme. Más de tu gloria, Espíritu Santo. Avívame, Señor. Oh, avívame, Señor. Avívame, Avívanos. enciéndeme. Sí, Señor. Avívame, Señor. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Seremos fieles a la palabra del Señor. Diga conmigo: lo único que permanece para siempre, la palabra del Señor. Amén. Gracias, Dios. Amén. Puede tomar asiento. Voy a compartir una palabra que está en Juan, capítulo 20. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro donde había estado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero al llegar, ellas vieron la piedra removida y vieron que Él no estaba. Entonces fueron corriendo y buscaron a los discípulos para que ellos vinieran. Ellos vinieron y vieron, pero se fueron a Galilea. Pero una de esas personas se quedó allí, María Magdalena. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella permaneció ahí y no se movió de ahí hasta encontrar a su Señor. Incluso tuvo esa experiencia con dos ángeles, pero ella siguió allí porque ella no estaba buscando ángeles. Los ángeles no pueden salvarnos. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, y es solo en nuestro Señor Jesucristo. Pero ella permaneció y pudo tener ese encuentro con el Señor después de haber resucitado. Y es que no siempre la primera vez que venimos a la iglesia, vamos al Señor, vamos a tener un encuentro con Él. Pero dice la palabra, me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón. Y esta fue una mujer que buscó al Señor con todo su corazón y pudo encontrarse con Él. Yo pensaba en este país que hace unos días fue noticia, Afganistán. Y bueno, aunque a nosotros se nos olvidan rápido las noticias, pero ellos siguen sufriendo. Y uno de los que más sufren son los cristianos, porque hay cristianos pero pocos, no se sabe cuánto, porque dice que las iglesias son subterráneas, pero ellos son perseguidos. Y yo decía, Señor, pero esta gente te sigue, y ellos al seguir a Jesucristo, realmente en esta vida no obtienen tanto beneficio, porque no son prosperados, no son bien recibidos. Si los descubren, serían asesinados. Pero ellos han entendido
que solo Jesús es la resurrección y la vida, que solo en Él hay salvación, y por eso están dispuestos a arriesgarse por seguirle. Yo no digo el Señor bendice, pero la bendición más grande que el Padre nos puede otorgar es permitirnos tener ese encuentro con ese Cristo resucitado y glorificado que nos da la vida eterna. Dice la palabra que todos vamos a ser resucitados. Los que creen, los que no creen, todos van a ser resucitados, pero unos van a ser resucitados para vida y los que no creen van a ser resucitados para condenación, los que mueren en sus pecados. Pero esto nosotros lo predicamos en el amor de Dios, en el amor genuino, porque anhelamos que todos nosotros seamos resucitados, pero para vida. Si hemos pecado, pero hoy aceptamos a Cristo, cuando los libros sean abiertos, no va a haber ningún pecado, porque la sangre del Cordero habrá lavado cada uno de los pecados de los que con corazón sincero se entreguen a Él en esta noche, y seremos levantados para vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, hoy yo creo que Dios te levantó de los muertos y confío, Señor, para que tú también me levantes y me des vida. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte, a servirte. Espíritu de Dios, revela esta verdad en cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, para que tú convenzas a todos los que hoy están aquí, Señor. Y cuando venga ese día podamos encontrarnos para recibir juntos a nuestro Señor. Y seremos bienaventurados y gozaremos, Señor, de esa vida que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mis